A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando una revolución entera se construye sobre un mapa equivocado? Hoy vamos a meternos de lleno en cómo Sendero Luminoso diseñó toda su estrategia a partir de un diagnóstico de la sociedad peruana que, como veremos, quizás no encajaba para nada con la realidad. Y las consecuencias de ese error, bueno, fueron devastadoras. Miren, todo movimiento revolucionario, sea cual sea, funciona con un mapa. Pero ojo, no estoy hablando de un mapa geográfico con ríos y montañas. No, me refiero a un mapa conceptual. Es como una radiografía de la sociedad que te dice, mira, estos son los que tienen el poder, estos son los oprimidos y aquí, justo aquí, es donde se tiene que pelear la batalla. Y el mapa de Sendero Luminoso parecía, a primera vista, súper claro, ¿no? Era una idea heredada directamente del maoísmo que pintaba el Perú de una forma muy específica, como una sociedad semifeudal y semicolonial. ¿Qué significaba eso? Pues que el problema principal, la gran contradicción, era una sola: las masas, sobre todo campesinas, contra el feudalismo. Y la solución, por supuesto, era una: la guerra popular. Pero, ¿y si ese mapa estaba equivocado? Esta es la pregunta clave de todo nuestro análisis de hoy. ¿Qué pasa cuando la base misma de una revolución, su idea del mundo, choca de frente con la realidad material, con lo que de verdad está pasando en el terreno? Bueno, vamos a meternos un poco más a fondo en esta visión del mundo según Sendero. Para ellos la cosa era tajante. La clase revolucionaria por excelencia era el campesinado pobre, no había otra, y el único camino posible para la toma del poder era lo que llamaban la guerra popular prolongada, que empezaría en el campo para luego, eventualmente, cercar y tomar las ciudades. Y aquí es donde vemos el choque frontal de dos visiones totalmente opuestas del Perú de los años 80. Por un lado está el mito de Sendero, un país semifeudal con un conflicto entre campesinos y terratenientes. Y por el otro, el análisis de la fuente que estamos revisando que dice, no, un momento, Perú es en realidad una nación capitalista dependiente, y la pelea principal es otra, la del trabajo contra el capital. Es justo esta tensión la que vamos a explorar. Ahora, para poner a prueba este diagnóstico de Sendero, es fundamental que hablemos de un evento histórico gigantesco, algo que sacudió los cimientos del país y que ocurrió mucho antes de que Sendero siquiera disparara el primer tiro. Fíjense en esta cronología. En 1969, o sea, más de una década antes de que Sendero iniciara su lucha armada, arranca la reforma agraria del gobierno de Velasco Alvarado. ¿Y qué pasó? Pues que para 1975, esa reforma ya había desmantelado por completo el viejo poder de los terratenientes en el campo peruano. El panorama había cambiado radicalmente. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, estamos hablando de 9 millones de hectáreas. 9 millones. Es una cantidad de tierra enorme que fue expropiada de los antiguos latifundios. Esto benefició a cerca de 370,000 familias y básicamente le dio la vuelta por completo a la estructura de la propiedad en el campo. Pero la cosa no se quedó solo en el campo, ¿eh? Si miramos los datos del Banco Mundial para esa década, los 70, vemos que los sectores industrial y minero en Perú estaban creciendo a un ritmo del 4% anual. O sea, la economía se estaba moviendo, se estaba modernizando. Era un país que avanzaba hacia un modelo capitalista, no el país feudal y estancado que Sendero tenía dibujado en su mapa. Y aquí viene lo más increíble. A pesar de toda esta evidencia, de la reforma agraria, del crecimiento industrial, Sendero se aferró a su diagnóstico. Insistieron con un dogmatismo total en que el carácter del Perú no había cambiado. O sea, ignoraron por completo lo que estaba pasando y se quedaron con su idea fija. Es como si estuvieran mirando una foto vieja en lugar de la película que estaba corriendo delante de sus ojos. Muy bien, entonces, si el mapa de Sendero estaba mal, ¿cuál era el mapa correcto, según el análisis de la fuente? Vamos a ver ahora cuál era el verdadero motor económico del Perú en esa época y dónde estaba el conflicto real. La fuente que analizamos le pone un nombre: capitalismo dependiente. ¿Y qué es eso? Pues en simple, es una economía que ya no se mueve por la renta de la tierra, como en el feudalismo, sino que está impulsada por la industria, la minería y el capital extranjero. Y si ese es el motor, entonces el conflicto principal, la pelea de fondo, ya no es entre campesinos y terratenientes, es entre el capital y el trabajo. Un escenario completamente diferente. ¡Claro! Es que esto lo cambia todo. Esos campesinos que Sendero veía como siervos de un sistema feudal, en realidad se estaban convirtiendo en un proletariado, en una fuerza de trabajo,
a menudo precaria para las minas y las industrias. La ganancia ya no venía de la tierra, venía de la plusvalía, del trabajo asalariado. Por lo tanto, la contradicción fundamental era otra: capital contra trabajo. Ok, ya tenemos el diagnóstico equivocado. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo este mapa ideológico fallido se tradujo en la estrategia militar y política de Sendero en el terreno? Bueno, para Sendero, esos enemigos feudales tenían un nombre y un apellido: los Taitayactas. ¿Y quiénes eran? Eran las figuras de poder local en los Andes: usureros, comerciantes abusivos, jueces corruptos, básicamente los restos de la vieja clase terrateniente. Para Sendero, ellos eran la encarnación del feudalismo. Y su estrategia fue, la verdad, bastante directa y brutal. Consistía en identificar a estos Taitayactas y eliminarlos a través de lo que llamaban juicios populares. La idea era que, al hacer esto, al limpiar el campo de estos explotadores, se ganarían el apoyo de los campesinos y, de paso, destruirían la base del sistema feudal que creían combatir. Pero aquí es donde el análisis de la fuente es demoledor, porque lo que dice es que estas figuras, los Taitalactas, eran remanentes de un sistema que ya se estaba muriendo. No eran el motor del sistema actual. Así que al centrarse en ellos, Sendero estaba en efecto peleando contra fantasmas. Estaban atacando las ramas secas del árbol, mientras el verdadero tronco del poder capitalista, las mineras, los bancos, la industria, seguía totalmente intacto. Y esto choca con el método de análisis marxista más clásico, ¿no? Pensadores como Lenin, por ejemplo, seguían unos pasos muy claros. Primero, el paso 1, analizar las condiciones materiales reales. ¿Cómo funciona la economía de verdad? Paso 2, a partir de ahí, identificar cuál es el conflicto de clases principal. Y solo después, como paso 3, desarrollar una estrategia que corresponda a esa realidad. El argumento central de la fuente es que Sendero se saltó el paso más importante, el primero. En lugar de estudiar la realidad peruana de los años 80, simplemente tomaron una teoría prefabricada, la del Perú semifeudal, y la impusieron sobre una realidad que ya era otra cosa. Estaban tratando de encajar una pieza de rompecabezas que ya no correspondía. Bueno, y ahora llegamos a la parte más trágica de esta historia. Vamos a ver cómo este error de cálculo ideológico, esta falla en el mapa, llevó a un fracaso estratégico total y dejó un legado terrible. Hay una cita muy famosa de Karl Marx que dice que las relaciones de producción son la base económica de la sociedad y sobre esa base se levanta la superestructura política y legal. Básicamente, la política debe responder a la economía. Bueno, pues Sendero, según este análisis, hizo justamente lo contrario. Construyó su política sobre una base económica que ya no existía. Por eso la metáfora de un castillo de naipes es tan potente aquí. Toda su revolución estaba construida sobre cimientos muy débiles, sobre la arena de un diagnóstico anticuado. Era una estructura que, inevitablemente, estaba condenada a derrumbarse. Y el resultado fue una auténtica tragedia, porque esa estrategia equivocada, la de atacar a los Taitay-Lactas y luego imponer colectivizaciones forzadas, terminó por alejar a los mismos campesinos que decían defender. La simpatía que pudieron tener al principio se transformó en miedo y rechazo. Eso los llevó al aislamiento y al final facilitó su derrota a manos de la represión del Estado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que va más allá del caso peruano. La historia de Sendero es muy particular, claro, pero el problema de fondo es universal. ¿Qué parte de nuestro mundo actual, de nuestras ideas y nuestras acciones, podría estar todavía moldeada por mapas obsoletos? Es el peligro de aferrarse a una idea, a un dogma, incluso cuando la realidad a nuestro alrededor está gritando que el terreno ya cambió por completo.